Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Sackseir, que ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla con cada episodio de su drama, intriga y apasionante historia, ha alcanzado su pico de tensión a medida que se acerca a su final de temporada. Si bien la repentina y trágica muerte de Boran Albora en particular creó un gran efecto de shock en la audiencia de la serie, la cortina de misterio detrás de ella aún no se ha abierto por completo. Los espectadores preguntaron, ¿quién mató a Boran? Mientras se busca la respuesta a la pregunta, las redes sociales se inundan de especulaciones que giran en torno a este misterio. Después de la muerte de Boran, todas las miradas se dirigieron inmediatamente a un hombre, Sadakat. La afirmación de que Sadakat estuvo involucrada en los acontecimientos que llevaron a la muerte de su hijo está cada vez más fuerte. Algunos usuarios de las redes sociales afirman que el complot que Sadakat armó para eliminar a Alia y Denisian fracasó y que la persona equivocada fue asesinada en un movimiento que iba en contra de los planes. Pretendidamente, Sadakat había planeado eliminar no a Boran, el hijo de Egmel, sino a Denisian, quien era la mayor carta de triunfo de Egmel en el camino hacia el liderazgo político y tribal, y a su partidario Alia. Sin embargo, los cálculos no cuadraron y Boran se convirtió en la víctima. Si bien esta situación sacudió todos los equilibrios de la serie, también convirtió a Sadakat en uno de los personajes que dejaron huella en la temporada. Con la revelación de que Boran es el hijo de Egmel, todas las miradas se dirigieron a Egmel, otra figura poderosa. Se afirma que mientras Egmel experimentaba la pérdida de su hijo en su mundo interior, también tomó medidas para cambiar el equilibrio político dentro de la tribu a su favor. Dado que Boran es considerado el heredero aparente y, por lo tanto, Denisian Albora se convierte en el heredero natural después de su muerte, la posición de Egmel dentro de la familia se fortalece aún más. Además, algunos usuarios de las redes sociales afirman que Egmel era parte de este plan, consciente o inconscientemente, y que según algunas fuentes, incluso podría ser el verdadero cerebro detrás del asesinato. A medida que avance la serie, se hará más clara la validez o invalidez de esta teoría. El plan de Sadakat tenía como objetivo provocar que Alia y Denisian fueran víctimas de un accidente de tráfico. Sin embargo, el accidente no se desarrolló como la serie lo presentó a la audiencia. Aunque se intentó encubrir el accidente como un asesinato tal y como estaba planeado, el hecho de que Boran fuera la víctima alteró todos los equilibrios. Las preguntas de cómo salió mal el plan, quién estuvo involucrado y, lo más importante, quién es realmente culpable al final de este lío, encabezan la agenda de la audiencia a medida que se acerque el final de la temporada. Se está realizando un poco de trabajo detectivesco entre los fanáticos de la serie en Twitter, Instagram y varios foros. Se analiza en profundidad el pasado, la psicología y las motivaciones de los personajes de la serie. Especialmente después de la muerte de Boran, las relaciones secretas que podrían revelarse, los secretos desconocidos y las traiciones que permanecieron en las sombras aumentaron las expectativas para el final de temporada. La serie Ciudad Distante no es solo un drama, sino que también ofrece una fuerte tensión psicológica y un análisis social. Se dice que con el final de temporada, no solo terminará una era, sino que también se remodelarán todas las relaciones, los equilibrios de poder y las estructuras de los personajes de la serie. Entre las cosas que se están comentando para los fans de la serie está la posibilidad de que algún personaje sorpresa regrese o que se revele algún oscuro secreto del pasado. A pocos días del final de temporada de Sackseir, la atmósfera está llena de polvo y humo. A medida que la verdad sale a la luz, el público queda impactado y asombrado por la inteligente ejecución de este poderoso escenario. ¿Qué personajes sobrevivirán y cuáles quedarán eclipsados en el final de temporada? Todas las miradas puestas en la gran final. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos.
No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.